Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ramos Sánchez. Estudio la maestría en educación con especialidad en ciencias naturales y les voy a hablar un poco sobre genética y biología molecular. Primero que nada, los subtemas que vamos a tratar en estos contenidos que vamos a abordar sería estructura molecular de genes y cromosomas, control génico posttranscripcional y transporte nuclear, y las técnicas genéticas moleculares y genómicas. Empecemos primero por la estructura molecular de los genes. Un gen está formado por ADN y este expresa un ARN. El ARN se codifica para la síntesis de proteínas. Así que un gen sería la unidad genética que expresa proteínas. A esto es a lo que se le llama el dogma central de la biología molecular, que básicamente empieza con el ADN, que a su misma vez se va replicando, ¿no? Después pasa por el proceso de transcripción que veremos más adelante para convertirse en ARN, y después el ARN mensajero se traducirá para producir proteínas. Difícil de creer. Cada célula somática humana contiene aproximadamente unos 2 metros de ADN estirado. Si una célula eucariota típica mide entre 10 y 30 micrómetros, entonces, ¿cómo es posible que estos 2 metros de ADN quepan en una sola célula? La respuesta la miraremos a continuación. Veremos cómo es posible que 2 metros de ADN quepan dentro de una célula. La estructura molecular de los cromosomas. Un cromosoma es un paquete ordenado de ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. Los cromosomas son estructuralmente muy sofisticados, conteniendo los elementos necesarios para procesos como la replicación y la segregación. Básicamente los cromosomas tienen esta forma de X. Son los que alguna vez a lo mejor miramos en revistas o en algún artículo científico que hayamos leído. Los genes y los cromosomas. Anteriormente estábamos hablando de los genes, que los genes se encontraban en el ADN. Pues bueno, los genes, al ser parte del ADN, ocupan un lugar en un cromosoma. A esa ubicación se le llama locus, que quisiera pensar que viene a lo mejor de latín, ¿no? Que viene de la localización o algo así, pero bueno, no me hagan tanto caso, a lo mejor no es correcto, pero quiero pensar, ¿no? Es una idea que se me vino a la mente. Y bueno, vemos aquí como en el cromosoma hay partes en donde se encuentra un gen, el segundo gen, el tercer gen y segmentos de ADN. Pero, ¿cómo se forman los cromosomas? Recuerdan que habíamos comentado que el ADN, que por célula había 2 metros de ADN, pues la forma en la que se forman los cromosomas y cómo cabe el ADN lo vamos a abordar en este momento. La cromatina es el material del que están compuestos los cromosomas y consiste en ADN y proteínas. Las histonas son las proteínas más abundantes y su función es la de empaquetar el ADN, organizarlo de forma que quepa dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en la que el ADN se encuentra dentro de la célula. Como podemos ver, aquí la cromatina, las fibras de cromatina, pues básicamente es ADN enrollado en una serie de proteínas que vamos a ver ahorita. Si pueden visualizar, la cromatina es muy similar a lo que es el cable del teléfono, ¿no? Que está como en forma de espiral. Y aquí podemos ver que hay una serie de bolitas como si fuera un collar de perlas. Ahorita a continuación vamos a ver más a fondo su estructura de la cromatina. Bueno, pero necesitamos ver antes que nada los niveles de condensación de ADN. En la primera posición tenemos una hebra simple de ADN. Después, después en la segunda posición tenemos una hebra de cromatina, que es ADN con nucleosomas conformados por histonas, que era lo que les decía que parece unas cuentas de collar. Posteriormente, la cromatina durante la interfase con centrómero, que sería el centrómero, el puntito rojo. En la cuarta posición tenemos una cromatina condensada durante la profase,
que son dos copias de ADN que están presentes, es decir, se unen dos copias. Y en la quinta fase tenemos un cromosoma durante la metafase, que sería la quinta posición. Bueno, ahora sí hablemos de los nucleosomas. Los nucleosomas son una estructura que constituye la unidad fundamental de la cromatina y están formados por un octámero de proteínas histonas formado por dos moléculas de cada una de las histonas, es decir, que tiene 2 de H2A, 2 de H2B, 2 de H3 y 2 de H4, en total serían 8, y aproximadamente 146 pares de bases nitrogenadas de ADN. Esta Estas bolitas que se encuentran aquí serían las proteínas que hablamos que se les llama histonas. Son 8 bolitas. Entonces, se unen todas y alrededor del ADN, el ADN da aproximadamente vueltas aquí dentro de las proteínas estas y utiliza otra proteína que me parece que es la H1, nada más que aquí no aparece en las imágenes, que sería básicamente esta de color amarillo, que sirve como un clip para que no se deshaga la bolita, la madeja de ADN, ¿no? Entonces, una vez que ya van formándose estas bolitas, a su vez van girando sobre su propio eje, o se va haciendo como una especie de torre, pero en forma de espiral, como les comentaba, como un cable de teléfono, para formar lo que es la cromatina que mirábamos anteriormente acá en esta fibra, ¿no? Básicamente, si se fijan, se puede mirar una forma de espiral. Y aquí tenemos básicamente resumido lo que es el empaquetamiento del ADN, que empieza, ¿no? La hélice de ADN, se van enrollando en el octámero de histonas. Aquí está el clip del que les que hablaba, que es la proteína H1, se enrolla, se van formando el collar de nucleosomas y estos a su vez van formando un solenoide, que es como una torre en forma de espiral. Van formando esto, van formando lo que son las fibras de cromatina. A su vez aquí empiezan a condensarse lo que son los cromosomas, ¿no? Y acá ya se muestra el cromosoma en metafase ya completo, que tiene la característica, tiene lo que es tiene la forma característica por lo que los conocemos. Bueno, hablemos sobre control génico posttranscripcional y transporte nuclear. Pues bueno, habíamos hablado que el ADN tenía un proceso de duplicación, pero también tiene un proceso de transcripción. El proceso de transcripción es el proceso de síntesis de una cadena de ARN y se realiza a partir de una de las cadenas de ADN y comprende 3 etapas, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Y aquí viene el diagrama general que lo miraremos después de revisar cada una de estas etapas. Empecemos entonces con la iniciación. Primero que nada, la enzima ADN polimerasa se une al principio de un gen y se desplaza por la hebra del ADN. Este proceso yo lo comparo con un zipper, ¿no? Que ya ven que el zipper está unido. Entonces, cuando tú mueves el zipper, básicamente va abriendo lo que es la cadena o en su caso el zipper, ¿no? Aquí, de hecho, que parece como una ballena, a mí se me figura que es como una ballena, ¿no? Entonces llega esta especie como de triángulo, se ve como un triángulo pero redondeado, entra dentro de la cadena y se va desplazando, y a medida que se va desplazando hacia un sentido del ADN, se va abriendo lo que es la cadena y va produciendo una cadena de ARN. Aquí, si se pueden fijar, en esta otra figura, se ve la ADN polimerasa, se desplaza hacia la derecha y va rompiendo los enlaces que mantienen unidas. Después nos vamos al proceso de elongación. La elongación es cuando se va formando la cadena de ARN. Aquí ya prácticamente rompió el ADN polimerasa, rompió lo que es la doble hélice y se va formando esta cadena.
y dice que el ARN lleva la información del gen transcrito, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y el gen que se está transcribiendo, la base uracilo se sustituye por la timina en el ARN. Esto lo miraremos un poquito más adelante también. Y finalmente se encuentra la terminación. Ocurre cuando se presenta la señal de terminación, que es un código en el ARN, seguida por una sucesión de nucleótidos de uracilo. Una vez que la ARN polimerasa llega a esta región terminal del gen, el ARN recién formado, llamado transcrito primario, se completa. Entonces, este básicamente sería el transcrito primario. Y aquí ya está saliendo, o sea, ya terminó su trabajo aquí lo que es el ADN polimerasa, y ya después se van a unir otra vez la cadena de ADN. Y aquí sería lo que son a grandes rasgos lo que es el proceso de transcripción. Llega el AR, en la etapa de iniciación, llega el ARN polimerasa, abre la cadena de ADN y inmediatamente empieza a producir el ARN. Y acá en la fase de terminación ya ya lo produjo y ya finalmente pues termina, ¿no? Bueno, entonces hablemos del transcrito primario. Si recuerdan, este ARN aún no se puede convertir en ARN mensajero, por lo tanto, se le llama transcrito primario. Y lo definimos como es un precursor que debe modificarse antes de poder usarse como plantilla para la síntesis de proteínas. Está formado por exones que codifican para una proteína e intrones que son secciones no codificadoras. Básicamente, si recordamos, es una sola cadena simple, una cadena monocateriana. Entonces, está compuesta por estas partes, ¿no? Lo que es un exón, un intrón, un exón, un intrón, exón, intrón, y va de 5' a 3'. Para que el transcrito primario se pueda usar en el proceso de traducción, los intrones se deben eliminar mediante el proceso de modificación posttranscripcional. Es decir, de estar así de largo, se tienen que eliminar los intrones y solamente deben quedar los exones, y así debe quedar de pequeño. Sería como un corte de cabello que se va a hacer el ARN o el transcrito primario para poder convertirse en ARN mensajero, y es básicamente lo que estamos buscando. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo llegamos a esto? Pues empieza lo que es la modificación posttranscripcional. Primero que nada, sabemos que afuera del núcleo hay muchas enzimas que degradan material, entonces se debe de proteger al ARN mensajero, ya que este es el que va a llegar hacia los ribosomas para formar las proteínas. Entonces, en el extremo 5, que si bien recordamos es el del lado izquierdo, en el extremo 5' del ARN precursor, se protege mediante la formación de un casquete o una caperuza, conocido como cap en 5. Y sería esta bolita verde, que sería esta caperuza o esta capucha con la que se va a proteger a cuando salga. Posteriormente, en el extremo 3, que es del lado derecho, se modifica por poliadenilación, que serían estas 4 adeninas, que consiste en la adición de una serie de nucleótidos de adenina poli A, lo que estabiliza al ARN contra la degradación. Hablábamos de enzimas que degradan material, ¿no? Y el número 3, el empalme o splicing, es el proceso de unión de exones y eliminación de intrones para obtener un ARN mensajero maduro. Este corte y empalme es realizado por un complejo formado por proteínas llamadas espliciosoma. Y recuerdan que teníamos antes, sería mi cadena de ARN, que no está maduro todavía, que no es mensajero. Y básicamente llega una proteína que serían estas proteínas se llaman espliciosoma. Básicamente lo que van a hacer va a ser un corte de los intrones, cortan, hacen una especie de horquilla y van juntando, como se puede ver aquí, hasta que finalmente queda todo pegado, y aquí pues sale la horquilla esta y nos queda así nuestro ARN mensajero.
básicamente quedaría de esta manera. Si se fijan, sí hay mucha diferencia entre este que estaba muy largo y entre este que básicamente aquí ya no tenemos los intrones. Y finalmente queda así nuestro ARN mensajero que ya está listo para salir del núcleo celular. Aquí donde está el capen 5 y la poliadenilización, que serían el polía de adenina, y los nucleótidos, que básicamente ya no hay intrones aquí. Entonces ahora sí nuestro ARN pues está listo para salir, como les había comentado. Y aquí sería lo que es la modificación post-transcripcional, pues está en otro idioma. Entonces empieza así, están intrones, extrones, intrones, exones, intrones, exones, intrones, exones. Llegan lo que son estas proteínas, los esplisiosomas, que básicamente son estos, hacen la horquilla, recortan y ya nada más nos queda de color amarillo, que serían pues básicamente los puros exones. Exones, ¿por qué? Porque es lo que sale. Intrones, lo que se queda dentro del núcleo. Y el transporte nuclear del ARN mensajero. Finalmente, el ARN mensajero maduro sale del núcleo a través de un poro nuclear y pasa al citoplasma a fin de iniciar con el proceso de traducción. Entonces vemos que aquí el ARN mensajero ya está terminado y finalmente sale por un poro nuclear, donde ya una serie de ribosomas lo están esperando para codificar lo que son las proteínas. Si se fijan, este es un ARN mensajero y ya está siendo codificado para proteínas. Aquí se encuentran los ribosomas. Y hablemos sobre las técnicas genéticas moleculares y genómicas. Pues bueno, para nosotros poder estudiar a fondo el ADN, se utilizan tres técnicas, que sería la amplificación, la secuenciación y la identificación de secuencias. La amplificación del ADN. La amplificación genética del ADN es el aumento en el número de copias de un fragmento de ADN particular. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una muestra de ADN, a través de técnicas de amplificación génica, podemos obtener más y más cadenas de ADN para su estudio o para su replicación. Actualmente se utiliza un método que es la amplificación por PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN. El método utiliza secuencias cortas de ADN llamadas cebadores para seleccionar la parte del genoma a amplificar. La temperatura de la muestra se sube y se baja repetidamente para ayudar a la enzima de replicación del ADN a duplicar la secuencia del ADN que está siendo copiada. Con esta técnica se puede producir 1 billón de copias de la secuencia en estudio en solo unas pocas horas. Y aquí está lo que es básicamente, ¿no? El proceso de PCR. Los materiales que ocupamos son las muestras de ADN, primers, que serían los cebadores de los que estábamos hablando, y los nucleótidos, ¿no? Que sería lo que está en medio del ADN, lo que es adenina, timina, guanina y citosina, que sería prácticamente lo que se encuentra aquí en medio, es lo que está unido. La polimerasa, el mix buffer y un tubo de PCR, ¿no? Este es un termociclador. ¿Se acuerdan que acá atrás decía que la temperatura de la muestra se sube y se baja repetidamente para ayudar a que la enzima reaccione con el ADN? Entonces, aquí en el primer proceso empieza lo que es la desnaturalización del ADN a 95 grados. Básicamente se abre la hebra de ADN a 95 grados centígrados. Después se agregan los primers, que es como se les llama primers porque son los que comienzan, ¿no? A que se cierren estas cadenas. Son como el inicio, son como el zipper. Y ya después se agregan los nucleótidos que se van solito pegando ellos aquí hasta quedar en esto, que es la extensión. Ya, por ejemplo, y se formaron ya 2 cadenas de esta otra. Y si nos vamos así sucesivamente por varios ciclos, pues sería de estas 2 cadenas van a salir 4 y de los otros van a salir más todavía. Entonces es por eso que se dice que se puede producir 1 billón de copias de la secuencia en estudio en tan solo unas pocas horas. Nos vamos a lo que es la secuenciación del ADN. Como les comentaba, aquí tenemos nuestra estructura de ADN con adenina,
que solamente se une con timina, guanina y citosina. Bueno, la secuenciación del ADN sirve para determinar el orden de los 4 componentes básicos químicos llamados bases que forman la molécula de ADN. La secuencia les informa a los científicos la clase de información genética que se transporta en un segmento específico de ADN. En la doble hélice del ADN, las 4 bases químicas se unen siempre con la misma pareja para formar pares de bases, que es adenina, siempre se forma pareja con timina, citosina, siempre forma pareja con guanina, como tal y como lo miramos aquí en la imagen. Y hay muchas técnicas de secuenciación de ADN, pero ya realmente ya no están tanto en uso porque sus materiales, las sustancias que se utilizan, pues algunas eran bastante tóxicas. Entonces y además de todo eso, pues era costoso. Ahorita lo que se está utilizando hoy en día es la secuenciación de ADN por nanoporos, que se basa en nanoporos, implica en ensartar hebras de ADN monocateriano. ¿A qué se refiere monocateriano? Que es una hebra simple a través de poros muy diminutos en una membrana. La base de ADN se leen una a la vez a medida que pasan apretadamente por el nanoporo. O sea, aquí se ve espacio, pero básicamente pues entraría muy apretada. Las bases se identifican al medir las diferencias en el efecto que producen en los iones y la corriente eléctrica que fluye a través del poro. Como pueden ver, pues aquí hay iones. Entonces ya va arrojando una señal y va haciendo un gráfico y ya podemos determinar el orden en el que se encuentran. Pues ahora sí lo que serían las bases. Espero les haya sido de utilidad esta información, y la bibliografía y las referencias que consulté fueron Leninger, que es Principios de Bioquímica, Genética Médica, y un artículo que habla sobre las técnicas de biología molecular en el desarrollo de la investigación, y las demás referencias. Gracias por su atención.